La mística es esta fuerza intangible, a menudo descrita como una energía invisible, que impulsa equipos y atletas a superar límites, especialmente en momentos críticos o partidos históricos. Lo hemos visto alrededor de grandes figuras históricas como Jordan, que cuando decidía que no iba a perder, no perdía. Sus rivales jugaban con un peso psicológico, sabiendo que en los últimos 2 minutos Jordan entraría en trance. O Brady, que al caminar al campo ponía a dudar al rival, y todos lo recuerdan cuando lideró la remontada más grande de la historia de los Super Bowls. Ese día, el 28-3 se convirtió en un símbolo de su mística. O cuando Tiger aparecía en la tabla de líderes el domingo vestido de rojo. Los profesionales más experimentados empezaban a fallar golpes sencillos. Su sola presencia provocaba que el campo se volviera más difícil para los demás. A esto le podemos llamar mística, grandeza o aura, como quiera. Pero la realidad es que si esa energía invisible existe, en el fútbol el equipo que vive rodeado de esta fuerza intangible es el Real Madrid. La frase 90 minuti en el Bernabéu son molto longo es uno de los pilares fundamentales de la identidad del Real Madrid y el origen de lo que hoy se conoce como miedo escénico. A diferencia de lo que muchos creen, no nació de una celebración tras una victoria, sino una advertencia cargada de orgullo tras una derrota humillante. Para entender su origen, debemos situarnos en la temporada 1984-1985, específicamente en las semifinales de la Copa de la UEFA. El Real Madrid se enfrentaba al Inter de Milán, que en aquel entonces era uno de los equipos más poderosos del continente. El 10 de abril del 85, el Madrid visitó el estadio San Siro en Milán. Fue un partido desastroso para el conjunto blanco. El Inter fue muy superior y se impuso con un contundente 2-0 con gol de Liam Brady y Alessandro Altobelli. Para la prensa internacional y los aficionados italianos, la eliminatoria estaba prácticamente sentenciada. El Inter era un equipo tácticamente impecable y recibir 2 goles sin haber marcado ninguno fuera de casa era, en términos futbolísticos de la época, una sentencia de muerte. Al terminar el encuentro en Milán, los jugadores del Inter celebraban con euforia en el túnel de vestuarios y en el campo, asumiendo que el viaje a Madrid sería un simple trámite para llegar a la final. Fue en ese ambiente de triunfalismo italiano donde apareció la figura de Juanito. Juanito, conocido por su temperamento volcánico y su devoción absoluta al club, se acercó a los jugadores del Inter. Especialmente se dice que se dirigió a Graziano Villa y en una mezcla de italiano rudimentario y español pronunció la sentencia que pasaría a la historia. La frase no era una simple bravuconada, era una declaración de guerra psicológica. Juanito quería transmitir que aunque el Inter hubiera sido mejor en su casa, el estadio Santiago Bernabéu poseía una atmósfera capaz de alterar la realidad y que podía someter a cualquier rival, sin importar la ventaja que trajera. 2 semanas después, el 24 de abril del 85, el Inter de Milán llegó a Madrid para el partido de vuelta. El ambiente en el estadio fue asfixiante desde horas antes del pitido inicial. El Real Madrid, impulsado por esa mística de la que Juanito se había hecho portavoz, arrolló al equipo italiano. Santillana anotó 2 goles y Michel marcó el tercero. El Real Madrid ganó 3-0 remontando el 2-0 de la ida y dejando al Inter eliminado. Los jugadores italianos que días antes se sentían finalistas terminaron el partido superado por la presión ambiental y la intensidad de un equipo que parecía impulsado por fuerzas invisibles. Esa noche nació oficialmente el concepto de las remontadas históricas. La frase de Juanito se convirtió en un mantra que el club utilizó durante décadas para intimidar a los rivales europeos. No solo definía el tiempo cronológico del partido, sino la agonía psicológica que sufría el visitante al ver cómo el marcador, el público y el empuje del equipo local se le venían encima sin posibilidad de escape. Curiosamente, un año después, en la temporada 85-86, la historia se repitió exactamente igual. El Inter ganó 3-1 en la ida y el Real Madrid volvió a remontar en el Bernabéu con un 5-1 en la prórroga, consolidando la frase de Juanito como una ley inmutable de la competencia europea. Pero ¿qué son 2 remontadas? Casualidad, suerte o fallas seguidas del rival. Pero la historia nos ha regalado momentos de mística de este club, confirmando que no es casualidad, ni suerte ni fallas seguidas del rival. En el 98, el Madrid llevaba 32 años sin ganar la Copa de Europa. Se enfrentaban en la final a la Juventus de Zinedine Zidane y Del Piero, que era el equipo más dominante del mundo en ese momento y el claro favorito. Los españoles llegaban a esa final habiendo hecho una temporada desastrosa en la Liga Española, quedando cuartos. Sin embargo, al sonar el himno de la Champions, el equipo se transformó. Mijatovic marcó el 1-0 tras un balón dividido y el Madrid defendió ese gol con una resistencia que nadie esperaba. Ganaron por decreto, recuperando su trono cuando nadie apostaba por ellos. En el 2000, en los cuartos de final de la Champions, tras un 0-0 en la ida, el Madrid visitaba al actual campeón, el Manchester United, en el Teatro de los Sueños.
Fernando Redondo realizó el famoso taconazo en la línea de fondo, dejando atrás a Berg antes de asistir a Raúl. El Madrid se impuso 0-3 en un estadio donde nadie ganaba. Aunque el United intentó remontar al final con 2 tantos, el Madrid impuso su autoridad europea en un escenario hostil, demostrando que saben cómo sufrir. Y cómo olvidar en la final de la Champions del 2002 contra el Bayer Leverkusen. El partido, empatado a 1, el Madrid no lograba dominar. Pero justo antes del descanso, Roberto Carlos lanzó un centro alto que parecía no llevar nada. Zidane, en un gesto técnico imposible, empalmó el balón de volea con su pierna mala para clavarlo en la escuadra. En la segunda parte, la mística cambió de protagonista. Un jovencísimo Iker Casillas entró por la lesión de César y realizó 3 paradas milagrosas en los últimos minutos para salvar la novena. Tampoco se puede olvidar la Liga de las Remontadas, la que recuerda más a esa frase de Juanito en Milán. En la Liga 2006-2007, el Madrid estaba a muchos puntos del Barcelona. Durante la segunda vuelta, el equipo encadenó una serie de partidos imposibles. Contra el Español, perdían 1-3 al descanso y acabaron ganando 4-3 con gol de Higuaín en el minuto 89. Contra el Recreativo, Higuaín marcó el gol de la victoria en el descuento, 2-3. Contra Zaragoza, Van Nistelrooy empató en el 89 en un partido agónico. Al mismo tiempo, en el Camp Nou ocurría el famoso tamudazo, con lo que el Madrid empataba en puntos al Barcelona, y contra Mallorca en la última jornada necesitaban ganar para ser campeones. Empezaron perdiendo 0-1. Claro que empezaron perdiendo, y aún así, gracias a un Reyes estelar, remontaron 3-1 al final. En el 2008, bajo el mando de Bernard Schuster, el Madrid acuñó el término de agarrarse a un clavo ardiendo para definir su capacidad de ganar cuando todo estaba en contra. Como el partido contra Osasuna en Pamplona, el Madrid necesitaba ganar para ser campeón matemáticamente esa noche. Jugaban con 10 hombres por la expulsión de Cannavaro y perdían 1-0 en el minuto 87. En una ráfaga de mística pura, Robben empató en el 88 e Higuaín marcó el 1-2 en el 92. El Madrid celebró el título en medio de una tormenta, cumpliendo su tradición de no rendirse nunca. Durante 12 años, la décima dejó de ser un objetivo para convertirse en una patología. El Madrid había pasado por la maldición de octavos, 6 años consecutivos cayendo en la primera eliminatoria directa contra equipos como el Lyon, Roma o Mónaco. Y después la barrera de semifinales, 3 años seguidos quedándose a las puertas con José Mourinho. El penalti a las nubes de Ramos contra el Bayern, la eliminación ante el Dortmund y el Barça. Cuando el Madrid llegaba a Lisboa en el 2014 no solo jugaba contra el Atlético, jugaba contra su propia historia reciente de fracasos europeos. Esa presión era una losa de hormigón que se hizo evidente durante los primeros 90 minutos del partido. Tras el error de Iker Casillas que permitió el gol de Godín 0-1, el Atlético se cerró. No era un partido de ida y vuelta, era un asedio estéril donde el Madrid colgaba balones y el Atlético los despejaba con una disciplina militar. A medida que pasaba el tiempo, el fantasma del fracaso volvía a aparecer. El Madrid estaba a segundos de perder la final más importante de su historia ante su máximo rival de la ciudad. Pero en el minuto 92 con 48 segundos llegó el cabezazo que cambió la física del club. Cuando Modric se encaminaba a sacar el córner ya se habían cumplido 2 minutos y medio de los 5 añadidos. La mística se personifica en Sergio Ramos, pero no por una cuestión de azar, sino de fe técnica. Ramos no entra solo por fuerza, hace un amago hacia atrás, se desmarca de Godín y encuentra el hueco entre la defensa. Ese gol fue un giro de guión tan violento que el Atlético, como entidad, se desmoronó. Habían estado a 2 minutos de la gloria absoluta y de repente se encontraban ante 30 minutos más contra un equipo que acababa de resucitar. El Madrid, que estaba exhausto en el minuto 80, de repente parecía tener pulmones nuevos. Di María empezó a desbordar como si el partido acabara de empezar. Bale, Marcelo y Cristiano Ronaldo anotaron no porque el Atlético defendiera mal, sino porque el Madrid jugaba con la inercia de quien se sabe invencible. Lisboa cambió el ADN de esa generación. Modric, Benzema, Carvajal, Bale, Cristiano aprendieron que el tiempo es relativo. A partir de 2014, el Madrid dejó de ponerse nervioso cuando el reloj marcaba el minuto 80 y perdían. Esa resistencia psicológica se convirtió en su identidad. Sabían que si Ramos lo había hecho en el 93 contra el muro del Atlético, podrían hacerlo contra cualquiera. Y la Supercopa de Europa de 2016, celebrada en el Lerkendal-Stadion de Trondheim, Noruega, es el ejemplo perfecto de cómo el Real Madrid convirtió el milagro de Lisboa en un método sistemático de trabajo. El contexto previo restaba favoritismo al Madrid. El equipo llegaba sin sus grandes estrellas. Cristiano Ronaldo y Gareth Bale estaban fuera por descanso tras la Eurocopa, y Karim Benzema empezó en el banquillo por molestias. El Sevilla de Jorge Sampaoli, por el contrario, venía con un hambre voraz y un fútbol de posesión asfixiante que puso al Madrid contra las cuerdas durante gran parte del encuentro.
El guión parecía una copia exacta de lo vivido en Lisboa 2 años antes. El Sevilla ganaba 1-2 gracias a goles de Franco Vázquez y Konoplyanka. El reloj agonizaba. El público neutral ya daba por campeón al equipo andaluz y el cronómetro marcaba el tiempo de descuento. En el minuto 93, Lucas Vázquez rescató un balón en el área y puso un centro templado al corazón del área pequeña. Sergio Ramos, que había cometido el penalti del segundo gol sevillista y cargaba con esa culpa, apareció libre de marca. Sin necesidad de saltar demasiado, solo posicionándose con la fe de quien se sabe que el balón lo va a buscar a él, cabeceó a puerta vacía. No fue solo un empate, fue una demostración de poder psicológico. Sergio Ramos consolidó su leyenda de aniquilador de esperanzas. El Sevilla, que había hecho un partido tácticamente superior, se dio cuenta en ese instante de que estaba luchando contra algo que no se puede entrenar: el destino. A diferencia de otras prórrogas donde el Madrid domina por aplastamiento, esta fue una batalla de desgaste. El Madrid jugaba con la ventaja moral, pero el cansancio físico era extremo debido a que era el primer partido oficial de la temporada. El Sevilla se quedó con 10, pero el Madrid no lograba sentenciar. Todo apuntaba a penales. Pero en el minuto 119, cuando los jugadores apenas pueden dar un pase de 5 metros, Dani Carvajal recuperó el balón en el centro del campo. En lugar de asegurar la posesión, activó la mística del club, la ambición por encima del cansancio. Carvajal recorrió casi 50 metros sorteando rivales por pura potencia y fe. Se plantó en el área y definió con el exterior del pie derecho ante Sergio Rico. Fue una acción individual que resumió la filosofía del equipo: hasta el final vamos real. Esta final en Noruega fue fundamental por un motivo psicológico. Eliminó la complacencia de los rivales. A partir de este partido se instauró en Europa la certeza de que ganarle al Real Madrid por un gol en la situación más peligrosa para un rival. La mística ya no requería de los galácticos en el campo. El mensaje era que cualquier jugador que vistiera esa camiseta estaba poseído por la misma obligación histórica de no rendirse. Marcarle al Madrid no es el final del problema, es solo el inicio de su reacción. Ese año comenzó la Liga de Zidane, el manual definitivo sobre cómo la mística puede ser utilizada como una herramienta de planificación táctica. En esta temporada el Real Madrid no solo ganaba en los últimos minutos por azar, jugaba con la certeza de que el tiempo era su aliado y no su enemigo. Se produjo un fenómeno psicológico único. Mientras el rival se aterraba al llegar al 80, el Madrid entraba en un estado de calma absoluta. Zidane entendía que tenía una plantilla con un poderío aéreo y una fe inquebrantable. Cuando el partido llegaba al tramo final con marcador adverso, el Madrid no se desesperaba con pases horizontales. Activaba un protocolo: laterales muy profundos, con Marcelo y Carvajal, y centros laterales masivos. La mística era saber que por pura estadística y presencia física, uno de esos balones terminaría en la red. Y en diciembre del 16 lo vimos con Sergio Ramos contra el Deportivo. Este es el partido que definió la moral de aquella liga. El Madrid jugaba en el Bernabéu y sin Cristiano ni Benzema se encontraba perdiendo 1-2 en el minuto 84 contra el Deportivo La Coruña. Mariano Díaz marcó el 2-2 en el 84 y en el 92, tras un córner botado por Toni Kroos, Ramos volvió a ser un Lisboa. Se elevó por encima de toda la defensa y marcó el 3-2. El estadio no lo celebró con sorpresa, sino con una risa colectiva de incredulidad. Fue el momento en que la Liga aceptó que al Madrid de Zidane no se le podía dar por vencido, porque el equipo ya jugaba con la convicción de que el gol del descuento estaba programado en el guión. En febrero, Villarreal ganaba 2-0 en el minuto 60. Para cualquier otro equipo eso es una derrota asegurada ante uno de los rivales más ordenados del campeonato. El Madrid activó el modo frenesí. Bale marcó en el 64. Cristiano empató de penalti en el 74 y Álvaro Morata, el gran revulsivo de esa temporada, cabeció el 2-3 definitivo en el minuto 83. El Madrid no remontó por tácticas complejas, sino por presión psicológica. El Villarreal, al ver que el Madrid recortaba distancia, empezó a jugar con el miedo a la remontada que ya era famosa en todo el país, y el Madrid se alimentaba del pánico ajeno. En abril, con la Champions en juego, Zidane rotó a casi todo el equipo titular contra el Sporting de Gijón. El Madrid B se encontraba en un escenario hostil, empatado 2-2 y perdiendo puntos vitales para el título. En el minuto 90, Isco Alarcón, que estaba dando una exhibición de fútbol callejero, recibió un balón en la frontal. Con una frialdad impropia del momento, ajustó un disparo raso al palo corto. Este partido demostró que la mística no era propiedad exclusiva de Ramos o Cristiano. El espíritu de convicción se había filtrado a los suplentes. Cualquiera que se pusiera esa camiseta esa temporada creía que el gol final era una obligación institucional. Y es imposible hablar de esta liga sin mencionar a Morata. Fue el año donde el banquillo aportó más que nunca.
Morata marcó goles decisivos contra el Athletic Club y el Villarreal, sumando puntos que al final del campeonato fueron los que marcaron la diferencia sobre el Barcelona de Luis Enrique. Zidane logró que su equipo no viera el reloj como una cuenta atrás hacia el fracaso, sino como una cuenta atrás hacia el éxito. Se consolidó la frase que resume esta etapa: el Real Madrid no remonta partidos, el Real Madrid simplemente deja que el tiempo ponga el resultado que el escudo merece. Este año también comenzó el ciclo de las 3 Champions consecutivas, que representa la etapa donde el Real Madrid dejó de ser un equipo de fútbol para convertirse en un ente psicológico imbatible en Europa. Bajo la gestión de Zinedine Zidane, el club no buscaba el control total del juego a través de la posesión, sino el control total de las emociones del partido. Sabían que el rival, por muy superior que fuera en tramos del juego, acabaría cometiendo un error y que ellos estarían ahí para castigarlo. En este trienio, el Madrid perfeccionó una cualidad que desespera a los grandes de Europa: la resiliencia pasiva. Equipos como el Bayern Múnich, la Juventus o el Manchester City podían dominar el balón y generar ocasiones, pero el Madrid nunca entraba en pánico. Esta calma no era falta de intensidad, sino una confianza ciega en que su jerarquía individual resolvería el caos. El equipo aceptaba el sufrimiento como parte del plan de victoria. Contra el Bayern en 2017, en la eliminatoria de cuartos de final, es el ejemplo de cómo el Madrid destruye la moral del oponente. Tras ganar 1-2 en Alemania, el Bayern devolvió el golpe en el Bernabéu, forzando la prórroga con un 1-2. El Bayern de Ancelotti fue superior en muchos tramos. Tenían al Madrid encerrado, pero no lograban dar el golpe de gracia. En la prórroga, mientras el Bayern se desgastaba físicamente y sufría la expulsión de Arturo Vidal, el Madrid activó su pegada brutal. Cristiano Ronaldo, que parece alimentarse de la tensión máxima, anotó 2 goles más para completar su hat-trick. El Bayern terminó el partido no solo derrotado, sino desquiciado. Los jugadores alemanes sentían que el campo se inclinaba a favor del Madrid por una inercia invisible. La sensación de no importa cuánto lo intentes, el Madrid siempre encuentra una grieta se instaló en el subconsciente del fútbol europeo esa noche. Al siguiente año, contra la Juve, se vivió posiblemente el mayor ejercicio de presión que un futbolista haya enfrentado en la era moderna. El Madrid había ganado 0-3 en Turín con el legendario gol de chilena de Cristiano, pero en la vuelta la Juventus obró el milagro y se puso 0-3 en el Bernabéu. El estadio estaba en estado de shock. La mística parecía haberse esfumado por fin, pero en el minuto 93, en la última jugada de agonía, un balón colgado por Kroos fue bajado por Cristiano para Lucas Vázquez, quien fue derribado por Benatia. Entre el pitido del penalti y el lanzamiento pasaron casi 5 minutos de caos, protestas y la expulsión de Buffon. Cualquier jugador habría sucumbido al peso de la responsabilidad. Cristiano Ronaldo, el máximo exponente de esta era, tomó el balón con una frialdad glacial. Lo clavó en la escuadra y el Madrid avanzó tras estar muerto durante 90 minutos. Esta noche fue vital porque demostró que el miedo escénico no es solo que el rival juegue mal, sino que el Madrid tiene la capacidad de extraer una victoria desde el mismísimo abismo cuando todo lo demás ha fallado. La Juventus se fue a casa habiendo hecho el partido perfecto, pero aprendiendo que contra el Madrid la perfección no basta. Durante estas 3 temporadas se consolidó un fenómeno. El Madrid no necesitaba dominar para ganar, ganaba por insistencia histórica. En 2016 ganaron la final en los penales, tras ser inferiores físicamente al Atlético. En el 17 aplazaron a la Juventus en la segunda parte de la final por puro peso en el área. Y en 2018 eliminaron al PSG, la Juve y el Bayern, sufriendo en todos los partidos de vuelta, pero sin romperse nunca. Zidane logró que sus jugadores entendieran que la Champions era su jardín privado. Esa seguridad transmitía un mensaje aterrador a los rivales. Puedes ir ganando, puedes ser mejor, pero el trofeo ya tiene grabado el nombre del Madrid. Y solo estamos esperando a que el tiempo nos lo entregue. Esta jerarquía europea es lo que permitió al club lograr algo que nadie había hecho desde el Milán de Sarri: dominar el continente de forma ininterrumpida, elevando la mística a una verdad universal. La Champions de la temporada 2021-2022 no solo fue un torneo de fútbol, fue un experimento sobre la resistencia de la realidad. Lo que Real Madrid hizo en esa edición desafió los moldes matemáticos de probabilidad más avanzados del mundo. En varias ocasiones, la inteligencia artificial y las casas de apuestas dieron al club blanco menos de un 1% de probabilidad de éxito. Fue la temporada donde la mística dejó de ser un concepto romántico para convertirse en una fuerza física que alteraba el componente de los rivales. Tras perder 1-0 en París y empezar perdiendo 0-1 en la vuelta, el Madrid estaba muerto. Mbappé era un gigante imparable que ya había celebrado 2 goles anulados. Faltaban solo 30 minutos para el final del torneo para el Madrid. Karim Benzema, en un acto de fe, presionó a Gianluigi Donnarumma. El error del portero no fue casualidad, fue el inicio de la activación del Bernabéu. El estadio generó una atmósfera de combustión. El PSG, un equipo con Messi, Neymar y Mbappé, sufrió un colapso nervioso. No perdieron por táctica,
Perdieron porque el suelo les quemaba. Benzema anotó un hat-trick en 17 minutos, borrando al equipo visitante en un parpadeo. Tras una exhibición en Londres 1-3, el Madrid sufrió uno de los mayores correctivos tácticos en su historia en la vuelta. El Chelsea de Tuchel se puso 0-3 en el Bernabéu en el minuto 75. El campeón defensor estaba humillando al Madrid en su propia casa, mientras el mundo veía al Madrid eliminado. Luka Modric sacó de la chistera un pase con el exterior del pie que cruzó media defensa inglesa para que Rodrigo anotara en el 80. Ese pase fue el cable de vida al que se agarró el equipo. En la prórroga, con el Chelsea agotado psicológicamente por no haber podido cerrar el partido, Benzema apareció con un cabezazo letal. La mística aquí fue la capacidad de no entrar en pánico cuando el marcador decía que todo estaba perdido. Pero sin duda, la mayor remontada de la historia de la competición fue contra el City de Guardiola, que habían sido mejor en la ida 4-3 y ganaban 0-1 en la vuelta, 5-3 el global. En el minuto 89 el City era el mejor equipo y controlaba el tiempo, pero el Madrid es el dueño de la eternidad. En el minuto 90 Rodrigo empató tras un pase de Benzema, 5-4. En el 91 cabeció un centro de Carvajal a la escuadra. El City, el equipo más ordenado del planeta, entró en un estado de pánico absoluto. Los jugadores de Guardiola miraban al reloj sin entender cómo la realidad se había doblado ante ellos. En la prórroga, el City ya no existía mentalmente. Benzema anotó el penalti de la victoria 3-1 en el minuto 95. El Bernabéu se convirtió en un lugar donde las leyes de la física y el tiempo se detuvieron. Fue la confirmación de que contra el Madrid, el último minuto no es el final, sino el inicio del peligro. La mística suele asociarse a goles agónicos, pero en la final contra el Liverpool se manifestó a través de la invulnerabilidad de un solo hombre, Thibaut Courtois. El Liverpool remató 24 veces, el Madrid 4. Courtois realizó 9 atajadas, muchas de ellas imposibles. Al final, el Madrid ganó 1-0 con gol de Vinicius en su única gran llegada. La mística de esta Champions fue la del equipo que convenció al mundo de que no importa quién sea mejor, solo importa quién sabe ganar. Esta temporada cerró el debate. El Real Madrid posee una vida extra, infinita en la Copa de Europa. Fue el torneo donde el club le dijo al fútbol moderno: ya las estadísticas de datos, tú tienes los algoritmos, pero yo tengo la historia. La temporada 23-24 marcó el momento en el que el mundo del fútbol comprendió que la mística del Real Madrid no era una cuestión de nombres propios, sino un legado institucional transferible. Con la salida de Karim Benzema, el último gran pilar de la vieja guardia ofensiva, muchos vaticinaron un periodo de normalización. Sin embargo, lo que ocurrió fue la validación de que el escudo tiene memoria propia y que los jugadores lo absorben apenas se ponen la camiseta. Pocas veces un jugador ha entendido tan rápido la esencia de un club como Jude Bellingham. No solo aportó fútbol, aportó la convicción de que el tiempo de descuento le pertenece al Real. En su primer enfrentamiento contra el Barcelona, el Madrid perdía 1-0 y no encontraba el camino. Bellingham empató con un zapatazo lejano, pero la mística apareció en el 92. Un centro rebotado terminó a sus pies dentro del área pequeña. Marcó el 1-2 y el barcelonismo quedó en silencio. En el clásico del Bernabéu, la historia se repitió de forma casi idéntica. Empate a 2 en el minuto 91. Bellingham aparece en el segundo palo para fusilar la red y sentenciar la liga. Jude no solo marcaba goles, celebraba con los brazos abiertos frente a la grada, transmitiendo la sensación de que su destino era precisamente ese: aparecer cuando el resto del mundo ya se había rendido. Demostró que la mística es, por encima de todo, una actitud ante el reloj. Y si la remontada del 2022 contra el City fue un ataque de locura y goles, la del 2024 fue una exhibición de heroísmo defensivo. Fue la victoria de la voluntad sobre el mapa de calor y las estadísticas de posesión. El Manchester City de Guardiola remató 33 veces y tuvo 18 corners. El Real Madrid pasó 120 minutos defendiendo dentro de su propia área, en lo que muchos llamaron supervivencia pura. Jugadores como Vinicius y Rodrigo, acostumbrados a brillar en ataque, terminaron exhaustos defendiendo como laterales. Antonio Rüdiger se convirtió en un gigante que despejaba cada balón como si fuera el último de su vida. El Madrid aceptó que no podía tener el balón, así que decidió que tampoco dejaría que el balón entrara a su portería. Tras un desgaste físico inhumano, la mística se trasladó a los 11 metros. Modric falló el primero, lo que para cualquier otro equipo habría sido el fin. Pero Lunin, un portero suplente, detuvo 2 lanzamientos, uno de ellos quedándose quieto en el centro, desafiando la lógica del lanzador. Rüdiger, el guerrero de la noche, marcó el penalti definitivo. Fue la prueba de que el escudo de Madrid pesa más que cualquier sistema táctico perfecto. Y cuando parecía que ya nada podía sorprendernos, el Madrid volvió a hacerlo en las semifinales de la Champions del 24, perdiendo 0-1 contra el Bayern Múnich en el minuto 88 del partido de vuelta. En un giro de guión que solo el Madrid puede escribir, Joselo
Un jugador que años atrás había ido a ver la final de la 10ª como aficionado entró al campo. Aprovechó un error de Neuer en el 88 para empatar y marcó el segundo en el 91. En 3 minutos el Bayern pasó de estar en la final de Londres a estar eliminado. Fue una repetición casi exacta de lo de Rodrigo contra el City en el 22. La mística volvió a manifestarse con una fuerza que induce al error en el rival más experimentado. La mística del Real Madrid no es una estrategia táctica que se puede dibujar en una pizarra, ni un estado de forma física que se pueda medir en un laboratorio. Es, en última instancia, una ventaja psicológica estructural. Es la convicción inquebrantable de que el tiempo es un aliado y que el orden lógico del fútbol, donde el que mejor juega suele ganar, no aplica cuando el escudo de las 15 Copas de Europa esté en el campo. Es un fenómeno que se alimenta del miedo del rival y de la fe ciega de una grada que ha visto lo imposible repetirse tantas veces que ya lo considera rutinario. Esta identidad se ha transmitido de generación en generación. Desde los gritos de Juanito en los 80 hasta la frialdad de Bellingham o la explosividad de Rodrigo en la actualidad, el Madrid ha logrado que el mundo entero acepte una premisa aterradora. Para eliminar al Real Madrid no basta con ser mejor. Hay que lograr que el árbitro pite el final antes de que la mística decida intervenir. Este próximo miércoles el escenario está servido para un nuevo capítulo en esta mitología. El Madrid llega al partido de vuelta con el marcador global en contra frente a un Bayern Múnich que se vio superior en el Bernabéu. Históricamente, el Bayern ha sido el bestia negra, pero en la última década la mística blanca ha inclinado la balanza de forma sistemática. Una vez más, el madridismo se aferra a la idea de que 90 minutos son una eternidad para su rival. El hecho de ir perdiendo no se vive como una tragedia, sino como el preludio necesario para la épica. Aunque las estadísticas favorezcan el orden bávaro, la mística sugiere que cualquier error de concentración, cualquier balón colgado en el minuto 89 o cualquier arranque individual puede desatar ese caos controlado que ya es marca de la casa. El miércoles no solo se juega un pase a semifinales, se juega la validación de una leyenda. El Bayern intentará imponer la lógica. El Real Madrid simplemente esperará a que su mística aparezca para reclamar lo que considera suyo por derecho histórico, hasta el final, como siempre.